Bien, bueno, arrancamos con el segundo videito, ¿sí? Vamos a ver el punto 9, ya que estuve viendo el 6, ¿sí? No, el 6 no, perdón, el 8 justamente es parecido al 6 que lo hicimos en el anterior video, ¿sí? Bastante parecido, es más sencillo porque salen al mismo tiempo, no es que uno sale 2 horas más tarde, o 2 horas después, o tres, etcétera, etcétera. Así que es idéntico a uno que ya hemos hecho en clase, por lo tanto ese se los dejo a ustedes. Vamos a partir del 9. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué me dice el 9? Me dice dos automóviles que marchan en el mismo sentido, es decir, yo tomo en cuenta que marchan los dos hacia acá, ¿sí? Se encuentran en un momento dado a una distancia de 126 kilómetros. Claro, a ver, es un poco confuso entender eso, pero damos por entendido que se está refiriendo a esta distancia. Y esta distancia es de, me dice, 126 kilómetros. Bien. Me dice, si el auto más lento va a 42 kilómetros por hora, calcular la velocidad del más rápido sabiendo que le alcanza en 6 horas. Bien, esto es importante, porque a ver, me dice, sabiendo que el más lento va a 42 kilómetros por hora, calcular la velocidad del más rápido sabiendo que lo alcanza en 6 horas. A ver, si me está diciendo que se alcanza, que lo alcanza, que en algún momento lo atrapa el auto rojo al azul, yo pregunto, ¿cuál es el más rápido? ¿El rojo o el azul? Y el auto más rápido tendría que ser el rojo, ¿verdad? Porque si el auto rojo fuese más lentito que el azul, jamás lo va a alcanzar. ¿Se entiende? Entonces no queda otra que el auto más lento es el azul. Y me está diciendo que su velocidad es de 42 kilómetros por hora. Por hora, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué me está pidiendo? Me dice calcular la velocidad del auto rojo, es decir, calcular la velocidad del auto rojo, no sé cuánto es, sabiendo que le alcanza en 6 horas. Bien, ¿qué pasa? Estos dos autos comienzan a moverse, ¿sí? Y supónganse que... No vamos a hacerlo así, ¿no? Supónganse que acá... Vamos a hacer un poquito más lindo. Supónganse que acá se encuentran, ¿no? Supónganse que ahí ambos autos se chocan, ¿no? Acá está el auto rojo, distinto a aquel, ¿no? Medio como que se deformó en el camino, pero bueno, es lo mismo. ¿No? Acá lo chocó, ¿sí? Ahí lo pasó por encima, lo chocó ahí. En realidad no pasa esto, ¿no? Pero bueno, ahí metémosle un poco de humor. Bien, a ver. Supongamos que lo choca, ¿no? Quedan ahí. Es decir, los dos están ahí, en el mismo lugar, ¿sí? Es decir, que el tiempo en ambos es el mismo, ¿no? Eso lo discutimos también en la clase de la semana pasada. El tiempo que transcurre para ambos es el mismo. Y es más, en el ejercicio que hicimos en clase, el tiempo no me lo daba. Acá me lo está dando, me está diciendo que lo alcanza en 6 horas. Es decir, acá el tiempo yo lo tengo. Es de 6 horas. Entonces, ¿qué tengo que calcular yo? Bueno, la velocidad. Entonces, a ver, ¿qué me está diciendo? Lo noto acá abajo. Que de acá a acá es de 126 kilómetros. ¿No? Bien. Esta distancia, toda esta distancia del auto azul hasta donde lo choca el rojo, ¿sí? Toda esta distancia, todo esto de acá hasta que lo choca, es con respecto al autito azul, ¿verdad? Estamos de acuerdo en eso. Esta es la distancia del autito azul. Por ahora lo dejo así, ahora lo completo, ¿sí? Y toda esta distancia, ¿sí? Toda esta distancia es con respecto al auto rojo, ¿verdad? Toda esta distancia es con respecto al auto rojo, ¿sí? Ponemos D de distancia. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, las distancias las podemos calcular. ¿Cómo? Bueno, recordemos, distancia es igual a velocidad por tiempo,
¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? La macana es que la velocidad del auto rojo no la tengo. Por el tiempo que estuvo andando. Ah, eso sí lo tengo. Acá, 6 horas. Reemplazo. Y en el azul, ¿tengo la velocidad? Sí, 42 kilómetros por hora. ¿Tengo el tiempo? También. Ah, entonces la distancia la puedo calcular. ¿No? Horas con horas se van. Y 42 por 6. Ay, no tengo la calculadora a mano. Y 42 por 6 sería 6 por 4, 24, 240. 6 por 2, 12. 252. Si no me falla la memoria. Igual ahora le pongo stop y voy a ir a buscar la calculadora por las dudas. Bien, ya volví. A ver. Entonces dijimos 42 por 6. Ah, tenía razón, 252. Bien, bien. Bien, bueno. Entonces esto lo borro y anoto ya la distancia que la acabamos de calcular. 252, obviamente, kilómetros. Bien. Entonces, ¿qué me puedo armar acá? ¿Qué ecuación? ¿Qué cálculo? Bueno, justamente si yo sumo esto amarillo con esto azul, me da todo lo rojo, ¿verdad? Entonces podríamos verlo así. Si a 126 kilómetros le sumo la distancia del auto azul, que es de 252 kilómetros, esto me va a dar como resultado la distancia del auto rojo. Pero ¿qué pasa? La distancia la puedo poner como velocidad por 6 horas. ¿No? Entonces, sumemos esto. 252 más 126. Esto me da 378 igual a kilómetros, perdón, igual a velocidad por 6 horas. Y ahora estas 6 horas que están multiplicando la velocidad pasan dividiendo. Dividido 6 horas. Entonces 378 dividido 6 me da como resultado 63. Arriba me queda kilómetros, abajo horas. Esa es la velocidad del auto rojo, del auto más lento. ¿Sí? Espero que se haya entendido, no era muy difícil, ¿sí? Un poco distinto al que habíamos visto en clases porque acá me daba el tiempo y tenía que buscar la velocidad. Pero en sí el planteo es siempre el mismo, traten de hacerse el grafiquito, el dibujito, siempre ayuda eso, ¿sí? Bien, entonces le voy a poner stop al video para ir armando el otro, ¿sí? Así no perdemos tanto tiempo en eso. Bien, seguimos. Bueno, prometan no reírse, ¿sí? Supongamos que son bicicletas, ¿sí? No soy bueno dibujando, encima estoy con el mouse, así que sepan disculpar. Pero bueno, es para más o menos imaginárselo. Bien, me dice, un ladrón roba una bicicleta y huye, ¿no? Imaginemos que es esta persona, ¿sí? La de azul. La de azul es el ladrón, ¿sí? Y después me dice que un ciclista, vamos a decir el de rojo, ¿no? Un ciclista que lo ve sale detrás del ladrón 3 minutos más tarde, ¿no? Bastante tiempo igual. Pero bueno, 3 minutos más tarde. El ladrón huye con una velocidad de 20 kilómetros por hora, ¿no? Lo anotamos en velocidad. Esperen que muevo esto un poquito más por acá. No toca abajo igual. Velocidad del auto azul es de 20 kilómetros por hora. Y... Ah, me da la del ciclista. Me dice que es 22 kilómetros por hora. Bien. ¿Qué pasa? Me dice que sale 3 minutos más tarde. ¿Sí? Si sale 3 minutos más tarde, ¿no? A ver, imaginemos esta situación. Me roban la bici, ¿no? Y la persona que lo ve, ¿sí? Que lo está viendo, ¿sí? Lo empiezas a perseguir 3 minutos después. Es decir, hubo un lapso de tiempo de 3 minutos en el que el ladrón recorrió cierta distancia. Entonces habría que calcular qué distancia recorrió el ladrón, ¿no? Si me dice que va a 20 kilómetros por hora y sale el ciclista después de 3 minutos, en esos 3 minutos, ¿cuánto recorrió? Bueno, para saberlo,
¿no? Lo que habría que hacer es pasar esos 3 minutos a horas, o este kilómetro sobre hora a minutos, ¿no? Eh, Podríamos pasar estos 3 minutos ahora. Va a quedar un número chiquito. Bueno, fijémonos qué nos queda. Cualquier cosa, si queda un número muy raro, muy chiquito, muy con coma, bueno, lo pasamos todo a minutos y listo, no pasa nada. Pero bueno, basta con una pequeña reglita de 3 simples, ¿verdad? Yo podría decir, a ver, si en una hora hay 60 minutos, ¿cuánto habrá en 3 minutos? Es muy poquito. Si va a ser por eso yo decía 0, algo. Porque acá multiplicamos con el del frente y dividimos cruzado. ¿Sí? Y me queda 3 dividido 60. Que me da... Ah, bueno, no me da tan feo el número. Me da 0,05. Bueno, no es tan feo, está bien. Lo tomo. 3 minutos equivale a 0,05 horas. Bien. Entonces, para yo saber esta distancia, ¿sí? La distancia que recorrió la bicicleta azul, recordemos, distancia es igual a velocidad por tiempo. La velocidad la tengo, sí, 20 kilómetros por hora. Por el tiempo lo tengo, sí, son 3 minutos. Pasa que los minutos los tuve que pasar a horas, que es 0,05 horas. Entonces, las horas se van con las horas. Por eso es importante que tengan la misma unidad de medida, porque si no, los minutos con las horas no se van a poder ir. Entonces me queda 20 por 0,05. ¿Qué me da? Ah, 1. Mira, re sorprendido. Pero sí, verdad que no lo había hecho antes. Me da 1, un kilómetro. Bien. Me da un kilómetro. Ah, bueno, entonces perfecto, lo dejamos así, golazo. Listo. Entonces, ¿qué deducimos con eso? Que la distancia que recorrió el ladrón es de un kilómetro al momento en el que el ciclista sale a perseguirlo, ¿no? Entonces ellos están a una distancia de un kilómetro. ¿Sí? Bien, estos cálculos los voy a ir borrando. Bien. Bueno, y creo que acá ya es idéntico al anterior que hicimos, ¿verdad? Es decir, ¿al cabo de cuánto tiempo lo alcanzará? Bien. Ah, bueno, acá no me está dando el tiempo, claro, en el anterior me daba el tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Decimos, bueno, a ver, acá igual pasa lo mismo. Esta bici va a recorrer cierta distancia en cierto tiempo, al igual que el azul, y ahí se van a chocar. ¿No? Acá y acá se van a chocar. No voy a hacer el dibujo, voy a hacer un desastre. Pero ahí se va a encontrar, lo va a interceptar. El tiempo para ambos en el momento, ¿no? Yo digo, después de hacer este kilómetro, en el momento en que el ciclista sale a perseguirlo, justo en ese instante, vemos eh, que están a una distancia de un kilómetro, en ese instante recorren la misma cantidad de tiempo. ¿Sí? En ese instante, sí es verdad, el de la bici azul había recorrido un poco más de tiempo, ¿no? Pero bueno, yo eso ya lo calculé y la distancia es un kilómetro, así que estos tiempos van a ser los mismos, ¿sí? En el instante en el que la bici roja lo empieza a seguir. Bien, entonces, ¿qué pasa? Hago la maquetita abajo. Dijimos que acá, hasta acá, es un kilómetro. Bien. Y ahora, de acá hasta donde se van a interceptar es la distancia de la bici azul. Ahora, toda esta distancia, ¿con qué va a tener que ver? Y con la distancia de la bicicleta roja. Y todo esto yo lo puedo calcular. ¿Cómo calculo la distancia de... eh, ¿Cómo calculo la distancia que recorrió la bicicleta roja? Bueno, hago velocidad por el tiempo.
¿El tiempo lo tengo? No, la verdad que no lo tengo. No sé. Sinceramente no sé el tiempo en que tarda. Entonces le pongo la T. Ahora, la distancia de la bici azul, lo mismo. Velocidad, la tengo. 20 kilómetros por hora. Por el tiempo. Ah, pero el tiempo tampoco lo tengo. T. Pero sé que estos dos tiempos, tanto el del azul como el del rojo, tanto el azul como el del rojo, ¿cómo son esos tiempos? Y son iguales. Y eso es muy importante porque al ser iguales puedo sumar las velocidades. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me voy a plantear ahora? Yo digo, bueno, a ver, si hago 1 kilómetro, a eso le sumo la distancia del auto azul, que la distancia del auto azul la puedo escribir como 20 kilómetros por hora por el tiempo. Eso va a ser igual a la distancia del auto rojo. Y la distancia del auto rojo la puedo escribir así. 20 kilómetros por hora por el tiempo. Y acá me quedó, ¿sí? 22, perdón. Porque si me quedaba 20 ya iba a estar raro ahí. Si me quedaba 20 me iba a dar 0. No tenía sentido. Bien, 22. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, dejemos a la T solita. Pero primero yo veo acá 2T. Entonces juntémoslas. El kilómetro queda acá. 1 kilómetro. Igual. Y voy junto a las T. Bien, vamos. 22 kilómetros por hora por tiempo. Menos. Este está sumando, pasa restando. Menos 20 kilómetros por hora por T. Bien, 22 menos 20. Esto da 2 kilómetros sobre hora por tiempo. Y ahora, este 2 kilómetros sobre hora está multiplicando al tiempo, pasa dividiendo. La que está dividiendo se va a dar vuelta, es decir, todo esto se va a dar vuelta. El que está arriba pasa abajo, el que está abajo pasa arriba. Me quedaría así. Hora sobre 2 kilómetros. El kilómetro se va con el kilómetro. Me queda la hora, como tiene que ser. Un medio es 0,5. 0,5 T. Entonces, ¿cuánto tiempo le lleva a atrapar? ¿En cuánto tiempo lo alcanzará? En 0,5 horas. Básicamente en 30 minutos. ¿Sí? Si no, hagan la reglita de 3 simples. Digan, 1 hora equivale a 60 minutos. ¿Cuánto es? 0,5 horas. Hacen 0,5 por 60, reglita de 3 simples. Y van a ver que les tendría que dar 30. Sí, 30 minutos. Entonces, ¿cuánto tiempo le lleva? 0,5 horas. O si alguien me quiere responder en minutos, 30 minutos. ¿Sí? Bien. Bueno, les pongo stop y vamos al último. Bien, de vuelta. No se rían. Bien. Punto 11 y último. Me dice calcular la longitud de un tren cuya velocidad es de 72 kilómetros por hora. ¿Sí? Y que ha pasado por un puente de 720 metros de largo. Es decir, este puente le voy a tomar como que acá arranca y por lo tanto acá termina, ¿no? Ahí. Que eso mide 720 metros. Me dice 720 metros de largo. Bien, si desde que penetró la máquina, ¿no? Una vez que entra, hasta que salió el último vagón, es decir, hasta que sale el tren completo, han pasado 3/4 de minuto. ¿Sí? Me pide calcular cuánto mide el tren. ¿Sí? ¿Cuánto mide el tren? Sabiendo que va a 72 kilómetros por hora. Que el túnel por el que pasa es de 720 metros. Y que desde el momento que entra hasta que sale el último vagón pasó 3/4 de minuto. Bien, yo acá veo metros, veo 3/4 de minuto. Creo, porque pasa que 3/4 de minuto, para verlo un poquito mejor, creo yo,
podríamos decir este dato en función de los segundos, ¿no? O sea, me dice 3/4 de un minuto. Recordemos que ese D se traducía en una multiplicación. Pero 3/4 por 1 me sigue quedando 1. Entonces, yo les pregunto, ¿cuánto es un minuto? ¿Cuántos segundos? Y bueno, ustedes me van a decir 60. 60 segundos. Entonces, 3/4 de 60 segundos, ahí es un poquito más lindo. Porque 3 por 60 me va a dar 180. Y 180 dividido 4, 45. Es decir, que lo que podemos deducir acá es que el tren estuvo dentro del túnel 45 segundos. Ese es el tiempo que le llevó al tren pasar el túnel. ¿Sí? Desde que entra hasta que sale el último vagón. ¿Sí? Es decir, me está dando el tiempo. Tengo que aclarar esto por las dudas. El tiempo de acá. Porque esto es importante. De acá hasta acá. Este no es el tiempo que tarda acá en los 720. ¿Sí? Porque, a ver, el tren sale. ¿Sí? El tren sale y que por eso me lo aclara. Es importante esa aclaración. Porque me dice que tarda 45 segundos desde que entra, perfecto, hasta que sale el último vagón. Entonces es todo este tiempo. ¿Sí? Todo este lapso, toda esta distancia. Entonces no es lo mismo que la distancia de acá abajo. Cuidado. Bien. Entonces, como acá tenemos segundos y acá metros, yo creo que lo más conveniente va a ser pasar este kilómetros por hora a metros sobre segundo, ¿les parece? Entonces, muy fácil igual. Recordemos cómo era, ¿no? Tenemos 72 kilómetros por hora. Sobre hora va. Entonces multiplicamos arriba y abajo por 1 kilómetro. Así el kilómetro de acá se va con este. Pero arriba en vez de poner 1 kilómetro voy a poner su equivalente que es 1000 metros. Y con las horas lo mismo, multiplico arriba y abajo por 1 hora. ¿Qué pasa? Al de abajo, porque este se va a simplificar con este, abajo en vez de poner 1 hora coloco los segundos. ¿Cuántos segundos hay en 1 hora? 3600 segundos. Entonces, hacemos, para saber esto, tenemos que hacer 72 por 1000 dividido 3600. Y esto me da como resultado 20 metros sobre segundos. Entonces voy acá a mi dato de arriba y en vez de escribir 72 kilómetros por hora, voy a escribir 20 metros sobre segundos. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, a ver. A ver. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, yo podría calcular, ¿sí? Es muy fácil igual este, ¿eh? Acá no hay encuentro, no es como los anteriores. A ver, yo podría calcular la distancia, ¿sí? Esta de verde, toda esta distancia, yo la podría calcular, ¿sí? ¿Cómo la calculo? Bueno, haciendo velocidad por tiempo. Entonces, esa distancia, desde que entra hasta que sale el último vagón, yo lo puedo calcular esa distancia, ya que tengo la velocidad, que es 20 metros sobre segundos, por el tiempo que también lo tengo. O sea, acá está, 45 segundos. ¿Sí? Segundos se va con segundos. Y 20 por 45. 20 por 45, 900. 900 metros. Es decir, toda esta distancia, toda la distancia de verde, es de 900 metros. Entonces, si yo digo, a ver, lo pongo acá abajo para que se vea mejor. Si yo digo que toda esta distancia es
900 metros. ¿No? Esto es el túnel. ¿Y esto qué vendría a ser? Esta pequeña porción de acá. Y eso vendría a ser la longitud del tren. ¿No? Longitud del tren. ¿Y cómo hago para obtener la longitud del tren? Al 900 le saco 720. Y eso me da la longitud del tren. ¿Sí? Entonces hacemos 900 menos 720, que es 180. ¿No? Disculpen los gritos, es mi hijito. Bien, entonces, la longitud es de, entonces, 180 metros. Esa es la longitud de nuestro tren. ¿Sí? Bueno, este no estaba muy difícil. Este era más, tal vez, hacer el dibujito, ¿sí? Ingeniárselas. Yo creo que el más difícil fue el que hicimos en clase. El de la perpendicular, ¿no? Los trenes que se chocan de una forma perpendicular. Porque ahí hay que armarse un triángulo rectángulo. Es un poco más complicado, lo admito. Pero bueno, ya cortamos acá, sí. Espero que se haya entendido y bueno, estemos ready para mañana.